Bueno, damos comienzo al pleno damos comienzo al pleno ordinario del día 19 de noviembre de 2020. Antes de comenzar con el orden del día, me gustaría, si todos estáis de acuerdo, de guardar un minuto de silencio por la muerte trágica y tan violenta de nuestro amigo y vecino de nuestro pueblo, como es Paco. Mostrarle desde aquí también todo nuestro apoyo a la familia y espero que sean capaces de digerir la muerte de esta persona tan querida en nuestro pueblo. Así que, si os parece bien, guardamos un minuto de silencio. Damos comienzo con el primer punto del orden del día, que es la aprobación del acta anterior. ¿Se aprueba? Sí, ¿no? Pasamos al punto segundo, que es el cumplimiento del artículo 42 del ROFGEL. Bueno, como es normal, en cualquier equipo de gobierno, en cualquier ayuntamiento, lo normal es que se fomente el empleo de nuestros vecinos y tenemos que seguir unas prioridades que son las que necesitan de las necesidades de nuestro pueblo, que como es el tema de las contrataciones. Se han llevado a cabo contrataciones del programa AIRE y del antiguo PUN y personal para el mantenimiento de limpieza. También la Casa de la Cultura, por desgracia, no podemos disfrutarla como queríamos, disfrutar de ella, pero aún así, por la situación por la que estamos pasando, se están intentando de llevar a cabo las actuaciones que podemos llevar a cabo con las medidas de prevención del riesgo de contagio que tenemos que llevar a cabo. Hace el martes fue, Pepe, cuando tuvimos la actuación de Rubito de Pará, Rubito Hijo, el martes creo que el martes fue, ¿no? Es una lástima, la verdad que es una lástima que no podamos disfrutar de esos eventos, de esos espectáculos, pero se retransmitieron por Facebook y todo el que quiso participar de ello pues tuvo la oportunidad de hacerlo no en persona, que como a nosotros nos hubiese gustado, pero bueno, es una forma por lo menos de sacarle un mínimo rendimiento a esa gran obra que tenemos ya terminada, para poder disfrutar, aunque sea un poco de ella. Estamos también con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se está ocasionando una crisis en la economía de todos. Por ello, desde el ayuntamiento de esta localidad se está haciendo una campaña en apoyo al comercio local, donde se anima a todos los villaverderos y villaverderas a que consuman en nuestros negocios de nuestro pueblo, ¿no? Intentar de reactivar la economía aportando nuestro granito de arena. El proyecto para el nuevo ayuntamiento, seguimos manteniendo reuniones con Diputación y con los técnicos que van a llevar a cabo
todo lo que es la gestión y el procedimiento para poder iniciar los trámites, para poder realizar un pliego de condiciones y adjudicar proyectos. Hemos tenido problemas con el suelo que había asignado. El problema es que, en un principio, la propuesta que hicimos desde el equipo de gobierno de ubicar el ayuntamiento en la zona del pueblo saharaui no tenía suficiente aprovechamiento para poder albergar el número de metros del que va a estar. Eran 1096 metros, creo que eran, y el suelo que habíamos propuesto no tenía la suficiente capacidad de metros para poder albergar el ayuntamiento. De ahí se pasó a la zona que está en la zona de la feria, junto al edificio de estructura. Vimos que era una zona en la que, la verdad, no reunía las condiciones tampoco, y entonces hemos tenido que optar por la zona del centro cívico, la trasera del centro cívico, y la zona que tiene que albergar la Peña Bética y la Peña Flamenca. Perdón, la Peña Sevillista y la Peña Flamenca, me he equivocado. Ahí nos hemos encontrado algunos problemas también, se están solucionando, y gracias al trabajo que se está realizando en coordinación con Diputación ya están prácticamente solventados. Solamente se trata ya de tiempo. Ya podemos tener la tranquilidad de que el proyecto se va a llevar a cabo. Damos cuenta también según el decreto 880/2020, de la relación de la prioridad de proyectos para la afectación de PFEA 2021, siendo los proyectos por necesidad y por prioridad que hemos tenido que marcar la calle de los Remedios. La calle de los Remedios está en una situación, sobre todo con el tema de saneamiento, está en una situación nefasta. Hemos tenido que abordar ya una obra de emergencia porque en los días anteriores a las lluvias ya estábamos viendo que vamos a tener problemas, y como preveíamos, ya el primer día o el segundo día que empezó a llover, ¿no, Pepe? Ya empezó a dar, o el mismo día, empezó a dar la cara. Entonces hemos tenido que ya llevar a cabo una actuación. También va la reurbanización de la calle Santa Teresa, dándole continuidad. El pasado mes de octubre se llevó a cabo el informe de liquidación del presupuesto 2019. Se está organizando las actuaciones para la realización de la Feria del Libro, con todas las medidas de seguridad requeridas por el estado de crisis por el que estamos pasando, el estado de crisis sanitaria. Y las reuniones con el pabellón están siendo constantes, están siendo continuas, porque vamos a intentar darle un último achuchón, a ver si somos capaces de terminarlo lo antes posible para poder disfrutar de esas instalaciones lo antes posible. Este ROFRE no es muy largo porque hace poco hemos tenido el último pleno, entonces no nos ha dado tiempo tampoco a tener muchísimo más ocasión de eso. Hemos aprovechado bastante bien el tiempo, sobre todo con el nuevo ayuntamiento, que ha sido lo que más tiempo nos ha ocupado, y espero que todos los proyectos que tenemos entre manos sigan adelante. Pasamos al punto tercero, que es moción del Grupo Municipal del PP, por la que se solicita al Gobierno de la Nación la liberación de la totalidad del superávit de los ayuntamientos para la lucha contra el efecto del COVID-19. ¿no? Estamos en el tercero. Tiene la palabra el Grupo del PP. Buenas tardes. Bueno, pues nosotros tenemos que decir en este punto que esta moción fue presentada por el Grupo Popular el 6 de mayo, la cual después del 6 de mayo hemos tenido algunos plenos que otros ordinarios y nunca se ha traído, cuando esta moción ya de verdad que ha perdido efecto, porque en el Congreso se revocó esta petición que pedía el Gobierno de la Nación, que era quedarse con los superávit de los ayuntamientos. Entonces eso no se ha llevado a cabo, se revocó en el Congreso, pero nosotros decimos, y eso fue en septiembre,
y nosotros la presentamos en septiembre, se revocó, y nosotros la presentamos el 6 de mayo. Entonces, la vamos a retirar por eso mismo. Pero aparte de eso, nosotros también presentamos por mayo, también, aparte de la moción esta, pedíamos lo que hoy nos habéis entregado en mano, que era la liquidación del presupuesto. Es verdad que hemos tenido problemas, bueno, aparte de que hemos estado en estado de alarma y confinados totalmente, hemos tenido problemas con el tema del interventor. Esta funcionaria, días después, se puso a trabajar en el ayuntamiento, mientras se puso al día y demás, pero desde el 6 de mayo hasta hoy, precisamente, y porque venía este punto del Pleno, desde que lo hemos pedido, nos lo habéis entregado hoy. Muchas gracias, porque nosotros lo que pedíamos era el informe de liquidación y el remanente de tesorería. Lo tenemos aquí, lo vamos a mirar y demás, y ya pues le haremos algunas preguntas pertinentes. Y mi compañero si tiene algo que decir. ¿No? Bueno, pues nada. Que retiramos el punto de la moción. Si se retira, pasamos al punto cuarto. Convenio de la Junta de Andalucía para la EDAR. María José, explica. Pues este punto fue dictaminado en la Comisión Informativa de Hacienda del pasado día 6 de noviembre, en el sentido de aceptarlo y que se subsanara la aportación de la documentación. ¿Tenéis algo? El grupo de Somos María Villaverde José, tiene. Perdona, en la Comisión de Hacienda fue... ¿En la Comisión de Hacienda? ¿Y por qué no recuerdo? ¿Y por qué no recuerdo yo la...? Lo vas a recordar ahora. Sí, no, yo no digo que no viniera, pero no sé por qué no recuerdo yo... Lo vas a recordar ahora, Santiago, porque voy a decir una frase que tú pedías y que pedíamos conjuntamente. Vale. Después de la Comisión de Hacienda del día 6 de noviembre, todos veíamos claro que faltaba documentación en el convenio. De hecho, voy a leer tan solo el último párrafo, que es a lo que se refería la señora secretaria. Dice: tras debate sobre la falta de documentación que impediría un procedimiento en este momento, se adopta acuerdo por unanimidad de los presentes, tras la propuesta de Santiago Jiménez de Adelante la Voz de Villaverde, de que se subsanen con la aportación de los mismos de aquí al Pleno sin necesidad de una nueva comisión informativa. Y se comentó además que incluso verbalmente se dijese que el informe era favorable, que con eso nos bastaba porque teníamos voluntad de que se aprobase. Entonces, mi pregunta es, hemos llegado al Pleno y no tenemos ni los anexos que faltaban en el convenio, ni el informe favorable de Secretaría. Por lo tanto, el acuerdo que llevamos el día 6 de noviembre no se ha cumplido. Por lo tanto, no entiendo cómo se realiza el Pleno y se pide la votación, o se va a pedir la votación, supongo, porque nos falta documentación, como deja constancia en este acta. Así que nada, va a llegar a la documentación, es un informe meramente informativo. Tenemos encima de la mesa un informe... Perdón, estoy en mi turno de palabra. Tenemos en lo alto de la mesa meramente un informe informativo. No hay un informe favorable y faltan los anexos, que era lo que pedíamos en la comisión informativa. Por lo tanto, creo que, no sé, si alguien yo he terminado mi turno. Si el señor alcalde lo considera, Sí. manifestar que el informe no es meramente informativo. De la lectura del mismo y en cada uno de los apartados se deduce la conformidad al contenido con lo que prescribe la Ley de Procedimientos Administrativos. Pero se concluía al final, en alguno de esos apartados precisamente, que estaba incompleto porque faltaban esos anexos.
La pregunta es, ¿están ya los anexos o todavía no? Quiero... Un momento, Santiago, vamos El convenio es un documento de compromiso económico. Por eso se llevó a Comisión de Hacienda. La documentación técnica que se hubiera aportado por quien corresponda, pues formará parte de un proyecto que tendrá que ser informado en su día, ¿me entiende, no? Pero ahora mismo, en este momento, es un borrador de convenio para aceptarlo y facultar al alcalde para su firma. ¿Y se puede subsanar eso en brevedad? Vamos a ver, a falta de los anexos y demás, lo que para poder proseguir con el procedimiento, lo que pretendemos elaborar es como mínimo es un borrador a falta de esos anexos. Más que nada es por agilizar los trámites y por no perder tiempo, puesto que esos anexos no los tenemos todavía. Entonces, aquí perfectamente se puede aprobar un borrador a expensas de esos anexos. Ya tenemos el informe favorable de nuestra asesora jurídica, que es la secretaria, y yo creo que... No que se quede la comisión, es que para poder agilizar los trámites, eso es lo que se propone. Bueno, pues ya está, pues esto es muy sencillo, se somete a votación y ya está, no hay más. ¿Tiene algo que decir Ciudadanos al respecto? Bueno, que el acuerdo que se adoptó fue que se iba a traer los anexos, que se iba a completar la documentación y no se ha cumplido ese acuerdo. Dijimos, bueno, aunque sea verbalmente, que se emita favorablemente un dictamen aquí a viva voz que nos ampare a todos en el sentido de la votación y que, bueno, y que pues ya que estamos fuera de plazo y que lo podíamos haber hecho en otra fecha, se podía haber esperado a unos días más a que estuviese ya la documentación completa. No sé si el aprobar un borrador o aprobarlo definitivamente, lo que se trae es el documento, no es un borrador. Entiendo, ¿no, María José? No he entendido su pregunta. Lo que se trae no es un borrador, lo que se trae es el convenio para lo que se habilita. Un borrador del convenio para pero que una vez que a se la apruebe, alcaldía para su firma. Claro, una vez que se apruebe en el Pleno, ya deja de ser borrador y facultar a la alcaldía para su firma. Con lo cual es un documento jurídico vinculante lo que estamos aquí haciendo. Entiendo que, bueno, que lo ideal es que se supervise toda la documentación y todos los anexos con tiempo suficiente. No creo que el hecho de haber esperado unos días más a que estuviese toda la documentación iba a demorar más el expediente, sino al contrario. El grupo del PP tiene la palabra. Nosotros decimos lo mismo que han dicho los compañeros y como estamos declamando todos, que aquí se quedó en la comisión informativa de Hacienda que se iban a traer los anexos con un informe favorable, que la señora secretaria dice que sí, pero que es un borrador y nosotros no vamos a votar un borrador, nosotros vamos a votar, y más una cosa tan importante, y además pone un convenio que no es aprobación del Pleno, una cosa tan importante, sin documentación y sin un informe de la secretaria en positivo. Toma. Tiene el turno de palabra el grupo de... Adelante, la voz de Villaverde. Sí, vamos a ver. Es evidente que se ha convocado el Pleno sin resolver el acuerdo de la comisión informativa. Entiendo las condiciones que se están poniendo encima de la mesa porque al final las aprobaciones de proyectos o de acuerdos bien, tienen una responsabilidad. Evidentemente se trata de aprobar cosas que vengan informadas o con la documentación completa que venga informada con un informe que salve de cualquier responsabilidad a los concejales. Entonces, la cuestión es si hay una urgencia. Nosotros no tenemos, o sea, es evidente que el proyecto merece la máxima atención y merece incluso que seamos flexibles. Pero la cuestión está en que nosotros lo que quisiéramos o lo que propondríamos o a lo que nos acercaríamos es que se pueda subsanar, es decir, de alguna manera dejamos sobre la mesa
pero simplemente a la espera de la subsanación. Nosotros, por ejemplo, si la semana que viene tuviéramos la subsanación, con carácter retroactivo aprobaríamos sin problema ninguno en este pleno. En este pleno. Bien, pero aquí lo que se está aprobando es un sí condicional. ¿Vale? Lo que quiero decir, que si me trae, o sea, si se completa la documentación y el informe es positivo. Bien, nosotros lo que entendemos es que se puede buscar esa transacción, es decir, que hay la posibilidad de que si se completa la documentación, si los informes son positivos, ¿vale? Pues yo creo que ninguno de aquí hoy hubiéramos tenido ningún problema. Entonces, me sitúo en ese escenario, donde la controversia, donde la discrepancia no está en el fondo del asunto, yo creo, ¿no? Por lo menos es lo que me parece, que aquí hubiéramos aprobado por unanimidad. La discrepancia está en que el acuerdo de la comisión informativa no se ha solventado, no se ha subsanado. Entonces, como la cuestión está en la subsanación, pues vamos a centrarnos en la subsanación. ¿La subsanación es posible hacerla en un breve plazo? Pues si es posible hacerla en un breve plazo, el sí del Pleno es condicional, es decir, no lo aprueba en tanto que se subsane. Si no se subsane, pues tendrá que venir a otro Pleno pues con la documentación. Yo ahí pues será el equipo de gobierno el que tenga que ver si puede hacerlo de manera rápida o no, y si no puede hacerlo de manera rápida, pues evidentemente habrá que traerlo a otro pleno. Bueno, gracias por la predisposición y me parece bien la propuesta que hace, porque veo que hay predisposición por sacar adelante este tema. El hecho de que esos anexos no estén disponibles no se trata, muchas veces no depende de uno mismo. Entonces yo pido que seamos flexibles y me parece bastante buena la propuesta que hace el portavoz del adelantado de Villaverde. Me parece una propuesta con sentido común, una propuesta con los pies en el suelo. Lo que no podemos es negarnos rotundamente porque no. Las cosas no son simples porque no. Se está intentando de agilizar los trámites, de agilizar los procedimientos. Se está intentando de no poner palos a la rueda, y lo que no me parece justo es de decir no sin poner ni siquiera una propuesta como la que está poniendo el portavoz de Adelante Lobo de Villaverde. Entonces, María José... El portavoz de Adelante la Voz propone un acuerdo condicionado, pero esa condición también tiene usted que proponer, o determínenla ustedes aquí, cómo se lleva a cabo, sobre todo la comprobación del cumplimiento de la condición. Es evidente que sería la convocatoria de una comisión informativa. Una comisión informativa es proceso donde esa documentación esté disponible y se traigan los informes correspondientes con los mismos procedimientos, es decir, con 48 horas, es otra posibilidad, pero digo, con 48 horas podemos verificar, podemos ver, podemos comprobar. Tendría que traer el informe, yo creo que tendría que estar el informe de intervención, dicho sea de paso, porque si es un tema de un acuerdo económico, yo entiendo que debe estar también el informe de intervención, pero bueno, de secretaría y de intervención. Digo que tendríamos esa comisión con esa documentación y ahí se le daría ya luz verde a la posibilidad que hemos planteado, es decir, que no haya una nueva convocatoria de pleno, porque una nueva Eso se indicaba en mi informe, que debía acompañarse del informe de intervención. Pues, a mayor abundamiento, porque si ni siquiera está el informe de intervención, pues a mayor abundamiento de que está incompleto, de que se está aprobando sobre una documentación incompleta, ¿vale? Entonces, bueno, se puede hacer así, convocatoria de comisión informativa. Yo lo digo porque aquí también se ha planteado muchas veces, y yo estoy completamente de acuerdo, de hacer los mínimos plenos extraordinarios por cuestiones económicas también y por cuestiones también de articulación, es decir, no hay tanto tiempo para hacer reuniones y tal. Entonces, que hay un pleno extraordinario en víspera o cerca, pues se puede aprobar en esa. Que no, pues yo entiendo que se entiende, aprobamos condicionado el tema a esa comisión con todos los parabienes, con toda la documentación.
Si esa comisión se convoca correctamente y tal, pues todos les daremos el visto bueno en la comisión, y si no, pues evidentemente se queda la mesa pendiente de su sanación. Hasta un próximo pleno, claro, es que no puede ser de otra manera. ¿Se puede llevar a cabo la propuesta de delante de la Villaverde? A ver, tengo que ratificarme lo que en el contenido de mi informe. Todo el clausulado del texto del convenio es conforme a la ley de... Lo voy a leer porque todo el clausulado es conforme a lo que se dispone en la ley del régimen jurídico de las administraciones locales, en la ley del procedimiento administrativo antigua, actual ley del régimen jurídico de las administraciones locales, que es la que regula los convenios, ¿vale? Al contenido de lo que dispone la ley de agua. Lo único que se manifestaba en ese informe, que se debería de haber acompañado con el informe de intervención y con los anexos de los que hablaba, evidentemente, porque en los anexos de los que se habla es donde finalmente se cuantifica el importe de las expropiaciones objeto de este convenio. La propuesta de aprobarlo condicionado, la propuesta de aprobación condicionada es a la aportación de la documentación. Pues ustedes articulen cuándo se va a aportar esa documentación y cuándo se va a verificar la misma por parte del resto de los miembros de la corporación. Y ya está. Entonces se hará un acta de comprobación de documentación y se incorporará como una posibilidad, primero, aprobar el texto pendiente de la aportación de la documentación. En silencio. Entonces, ¿estamos de acuerdo con la...? Una vez que esté aportada la documentación, se firmará la aceptación por parte del resto de miembros de la corporación y se incorporará al expediente. Pues voto a favor. Si es al lugar, porque plantea una modificación, queríamos comentar un tema leve. Realmente este convenio, que es un convenio que compromete a las partes, Ayuntamiento de Villaverde y a la Junta de Andalucía, a ejecutar este contrato, que es un convenio, es un contrato, está comprometiendo a las partes a muchas cosas y, entre otras cosas, viene al Pleno porque es un presupuesto grande, 7 millones de euros, entre otras cosas. Obviamente es competencia del Pleno. Entonces, nosotros, por cuestiones... había un acuerdo en comisión informativa que no se ha respetado, porque todo el mundo dijo que si estaban los informes convenientes, pues que se aprobaría. Obviamente, nuestra disposición es la misma, pero sabemos que esto es un borrador. O sea, todos, o casi todos, hemos tenido contratos en nuestra mano en formato borrador y finalmente no han sido el borrador inicial. Hay varios borradores antes de que se firme el contrato final. Entonces, nosotros nos gustaría tener la documentación cerrada para aprobarlo, y no vemos al lugar. ¿Por qué? Porque después estas cosas se pueden judicializar y tienen costes extra para el ayuntamiento. Votáis en contra y ya está, no hay problema. Voto a favor. Voto a favor, ¿no? ¿Se está en contra o a favor? Lo hemos dejado claro. Pero vamos a dejar claro que estamos votando. ¿Lo se ha dejado claro ya? No se ha dejado claro. Voto a favor, por favor. Pero, a ver, yo quiero que conste en acta. Yo voto a favor siempre y cuando se subsanen los errores que hay. Pero vamos a ver si es que es lo que estamos diciendo, Manuel. Pero que ya no me hay, ¿no? ¿De acuerdo? Quiero que conste en acta. Mi voto es a favor Pues siempre y ya está. cuando lleguen los Abstenciones. Si me permite, les pedía una aclaración. Desde el momento que el documento está aprobado por el Pleno, esto ahora mismo es un borrador. Este documento condiciona al alcalde, no lo puede cambiar. ¿Me comprende, Antonio? ¿Pero cómo puede traer a un pleno un borrador? Pero yo no me hagas preguntas que no puedo responder, por favor. Yo le estoy informando de procedimiento que es mi... María José, vamos a pasar a la votación porque vamos a abrir... Abstenciones. Abstenciones. Votos en contra. Votos en contra, 2. Pasamos al punto quinto, moción planteada por Azaja en relación con la declaración institucional de Andalucía sobre el futuro de la paz. Bueno, le doy
doy el turno de palabra para que alguno... ¿Queréis alguno aportar algo? Bueno, pues, El dictamen de la comisión informativa Sí, que en el anterior pleno se habló del tema del punto de la moción de pleno sobre la solicitud de Asaja del rechazo a las propuestas de la Comisión Europea que afectan a los agricultores y ganaderos de Andalucía. Entonces, nosotros en el anterior pleno dijimos que íbamos a traer, de hecho, estuve con la señora secretaria y demás, lo hemos visto, y esto es una declaración institucional en la cual todos los partidos, desde la Junta de Andalucía, estaban todos de acuerdo y por eso lo hemos traído aquí, porque se llevó a la Junta de Andalucía. Es una declaración institucional, yo la leería, pero es bastante larga. consta en el acta de la comisión de acción. Consta en el acta, pues, y nada, de hecho era una propuesta porque aquí se presentaron en el ayuntamiento, la presentaron en junio, ¿no?, la anterior, y esta era más actual, que era del 26 de octubre o del... no me acuerdo qué día era. Esta es de octubre, más actual, y para traerla, y nada, para que una declaración institucional que se llevó a cabo en el Parlamento de Andalucía y para traerla aquí más completa. Vamos, pero que esta es presentada por Asaja, pero la más actual. ¿Alguien quiere aportar algo más? Santiago, ¿quiere aportar algo? Sí, nosotros, vamos a ver, nosotros no... lo que planteamos es que una lectura detenida de las 10 páginas que tiene el acuerdo institucional, que se podría haber resumido bastante, una lectura detenida te da a entender que hay numerosas contradicciones en la... Muchas veces cuando se hace este tipo de acuerdos institucionales parece que se olvida que alrededor de las cámaras que lo aprueban o de los grupos que lo aprueban, pues existe todos otros acuerdos económicos y otra realidad económica o realidad social o realidad comercial que influye directamente en lo que estás planteando, y de hecho se plantean situaciones contradictorias. Y me explico, es decir, uno de los elementos fundamentales de la queja de los agricultores, que comparte todo el mundo que lo ha firmado, es la reducción del presupuesto de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria, en torno a un 10%, que afecta, ¿no?, también a los fondos de cohesión, no solamente. ¿Dónde se recortan esas cantidades? Pues se recortan en los presupuestos de la Unión Europea. Presupuesto de los fondos de la Unión Europea, donde se recortan esas cantidades. Pero ¿qué ocurre? Que la Unión Europea ha incorporado un presupuesto extraordinario, ¿vale? Un presupuesto extraordinario que todos conocemos, que el Estado español va a ser beneficiario en torno a 140.000 millones de euros durante 7 años, proceden del presupuesto, el que llaman el marco financiero plurianual, así es como se llama el presupuesto de la Unión Europea, marco financiero plurianual, para 7 años. Y la pregunta es, ¿de dónde creen ustedes que salen los 140.000 millones de los cuales se va a beneficiar el Estado español para afrontar, ¿no? Es un fondo de recuperación y resiliencia, que han inventado esa palabra para hacernos la vida imposible, pero bueno, la cuestión fundamental es que ese dinero, no en España solo, en Portugal, Italia, Francia, es decir, las economías más afectadas y que de alguna manera van a contar con un instrumento financiero para poder, ¿no?, para poder afrontar determinadas situaciones como la que estamos viendo en la economía, ¿no?, en la crisis económica. Los programas que quiere poner el gobierno español en adelante ya lo hemos visto también, ¿no? Estamos hablando de la transición ecológica, ¿no?, la transición energética, la transición digital, pero es que ese dinero tiene que provenir de algunas partidas que gastaba la Unión Europea y efectivamente proviene de donde había dinero, de la PAC y de los fondos de cohesión. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese dinero que va a entrar vía fondos de recuperación
tiene una línea que es la transición ecológica. Y esa línea se va a invertir en proyectos agrícolas sostenibles. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esto es brindis al sol. Es decir, mire usted, no me recorten la PAC. Sí, pero es que la PAC salía del mismo presupuesto de donde el Estado español va a recibir 140.000 millones de euros. Entonces, hay una contradicción. Si yo no te recorto en la PAC, le tengo que recortar los 140.000 millones de euros. Diría el responsable de Economía, el secretario de Economía de la Unión Europea. Bueno, pero digo, lo que quiero decir con esto es que este tipo de situaciones, pues que me parece muy bien estos brindis al sol, pero que al final el dinero que hay es el que hay. Hay otros elementos que para nosotros tienen también relevancia. Esta contradicción económica es la fundamental, pero que tienen relevancia, como el hecho, por ejemplo, que la Unión Europea también, en el marco de la política agraria comunitaria, plantea toda una serie de cosas contra las que se ha rebelado también, ¿no? Asaja, fundamentalmente Asaja, la gran patronal agrícola, respecto, por ejemplo, a cosas que vuelve a situarnos en el terreno de la contradicción. El tema de los cultivos sostenibles. Es que la política agraria comunitaria le obliga, a partir del 2000, no sé si el 2021 o el 2023, le obliga a tener una cuota de producción ecológica. ¿Quién aquí está en contra del cultivo ecológico? ¿Quién aquí está en contra de que las parcelas de cultivo ecológico cada vez sean mayores? Claro, alguien dirá, bueno, ¿y cómo sostiene eso el pequeño agricultor? Mire usted, pues para eso se supone que están los fondos de transición ecológica. Es que se supone que estas inversiones son las que tienen que dotar de instrumentos, tanto financieros como técnicos, para que las parcelas ¿no? Igual que el tema de los pesticidas y abonos. Es decir, la retirada de elementos de los campos que está demostrado que perjudican a la salud, ¿quién está en contra de eso? Pues el problema, aquí hay una serie de contra. Lo que quiero decir es que a eso es lo que le obliga la política agraria comunitaria a los agricultores, y eso es de lo que se quejan. Entonces, se está aprobando una cosa que es contradictoria al mismo tiempo. Se está aprobando al mismo tiempo, o como consumidores queremos productos ecológicos, frescos y naturales, ¿vale? Y luego, como responsables o cargos públicos, estamos votando precisamente lo contrario, ¿vale? Estamos votando precisamente lo contrario. Nosotros entendemos que hay que premiar esa calidad. Nos parecen correctas esas políticas de que se introduzcan en la producción agrícola, nos parecen correctas, y sin embargo el documento lo que plantea es que esas políticas desaparezcan, porque le supone un esfuerzo económico que no son capaces de llegar, ¿no? Sería un encarecimiento de los productos. Evidentemente también estamos de acuerdo en que ese músculo financiero vaya a parar a esas explotaciones y que las dote de los instrumentos para poder dar una producción agrícola de calidad y una producción agrícola saludable. Y por último, y no menos importante, el tema de que la política agraria comunitaria, esto es una queja que nosotros hacemos permanentemente, no está supeditada al cumplimiento de ninguna legislación laboral. De ninguna legislación laboral. Usted recibe los fondos comunitarios y si usted ahora contrata a una ETT que trata a los trabajadores como negreros, no pasa absolutamente nada. Si usted no respeta los convenios, si usted sigue teniendo la recogida de naranja al camión sin ningún salario, sin ninguna jornada laboral, no hay ninguna penalización, no hay absolutamente nada. Entonces, a nosotros nos parece que cuando se reciben fondos públicos, pues al menos, en lo que es la actividad básica de tu parcela, de tu producción, debería de haber un mecanismo para vincular la percepción de fondos públicos a la observación y al respeto de las leyes laborales, porque los convenios son leyes laborales, tan leyes como cualquier otra ley de la legislación. Entonces, esto es una realidad, esto no es una cuestión que sea excepcional, sino todos sabemos cómo son la campaña de la naranja, la campaña de la aceituna, de los ajos, de la cebolla. Es decir, todas esas campañas están completamente desreguladas. Se ponen en manos de empresas intermediarias que trafican, explotan y tratan a los trabajadores como mercancía. Y los propietarios de la tierra miran para otro lado. Entonces, por todas estas razones, nosotros no vamos a aprobar la moción, nos vamos a abstener, porque sí es verdad que vamos a votar en contra. Efectivamente, vamos a votar en contra porque
No, nos votamos en contra. Sí, es verdad, vamos a votar en contra porque evidentemente hay unas contradicciones que son insalvables. Es decir, que está muy bien, que yo sé que en el Parlamento de Andalucía seguramente han brindado con Asaja. Las ayudas a la PAC no es incompatible con poner más controles en el sector agrario, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es verdad que tenía ganas de dar ese discurso, lo has dado, pero bueno, te has ido por te ponen más controles y eso no tiene nada que ver con lo que se está hablando y lo que se está proponiendo ahí. Luego has intentado hacer un discurso sobre la incompatibilidad de la ayuda a la PAC con las ayudas de la Comunidad Económica Europea. No tiene nada que ver. Se puede mantener las ayudas a la PAC y los fondos, los famosos 140, y mantener los 140.000 millones de euros a ayudas al país. No tiene una cosa nada que ver con otra. Parece que es que si le damos dinero a la PAC, se la estamos quitando a los fondos de la comunidad. Y eso no es así. Y además vamos a votar a favor porque si aquí hay un colectivo que ha demostrado la solidaridad con el pueblo, esos han sido los agricultores. Y se lo debemos. Le debemos esta ayuda aquí en el Pleno, porque ha sido el colectivo, uno de los colectivos, no todos, pero ha sido uno de los colectivos más solidarios de la pandemia en este pueblo. Han puesto sus horas, sus tractores, su gasoil y su tiempo para que Villaverde, hombre, pudiese estar medianamente desinfectado entonces creemos que esta ayuda y este apoyo hay que dárselos a ellos y es una razón más y por eso vamos a votar a favor de esta propuesta de Asaja. ¿Vale? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? 3. Pasamos al turno de ruegos y preguntas. Tiene el turno de palabra el grupo de Somos Villaverde. Muchas gracias. Ha estado diciendo al principio el señor alcalde lo de la ubicación del nuevo ayuntamiento y no termina de quedarme claro porque hablaba del cerca o al lado del centro cívico. ¿Me puede orientar y dejarme claro dónde? Porque entiendo que está dentro de lo que es el entorno del Parque de la Concordia. No, no está en el Parque de la Concordia. Está justo en la parte trasera del centro cívico y por el lateral hay un pasillo que une al... No, a la Peña Sevillista y a la Peña Flamenca. No. Además es la única parcela que cumple con las condiciones que requieren. Ya no es una decisión ni siquiera, nos hemos visto obligados, ¿me entiendes? Nos hemos visto obligados a nuestro pesar, entre otras cosas, por las peñas que están allí, ¿no? Que van a resultar perjudicadas. No es nuestra intención para nada y habrá que compensarlo de alguna manera, ¿no? Es que ya tenemos una propuesta que en breve nos pondremos en contacto con ellos y hablaremos de esa propuesta. Vale, hablamos de la parte trasera, el centro cívico, que es la que pega al muro, ¿sí? ¿Cierto? Y todo lo que comprende Peña Flamenca, Peña Sevillista. El edificio también iría fuera porque está dentro del entorno que va a ocupar el nuevo ayuntamiento, ¿cierto? Vale. Es que no terminaba de ubicarme, me faltaba espacio. Lo de las obras de la calle Remedio Santa Teresa creo que eran más que necesarias porque siempre han estado con la problemática de inundaciones cada vez que caen 4 gotas de agua, aunque creo que habrá que ahondar más en el problema que tienen ahí los vecinos. Por otra parte, he hablado del pabellón, seguimos todavía sin tener una fecha concreta, ¿no? Ha estado diciéndome que está en contacto con ellos, apretando a ver si en algún momento podemos tener una fecha de finalización de obra. Perfecto, hasta ahí perfecto. Vale, tengo aquí una queja que quiero trasladar en forma de pregunta al señor alcalde y es la urbanización Los Girasoles. Después de mantener reunión telefónica y haber visto precisamente en el estado en que se encuentra toda la urbanización, una urbanización que, como la palabra bien dice, es suelo urbano de Villaverde del Río,
se encuentra en estado de abandono prácticamente total, prácticamente total. Todos los vecinos de allí, o gran parte de la vecindad, se está quejando, tanto por las ocupaciones ilegales que en algunas ocasiones hay, como por la hipoteca tan importante que están pagando en un suelo urbano, pero sin tener condiciones, sin tener los servicios mínimos. Me dicen que no han visto nunca una barredora allí, no han visto nunca operarios de limpieza, que tienen prácticamente todavía muchos de ellos contadores de obra. El suministro eléctrico es prácticamente inexistente, alumbrado público inexistente, muchos problemas con el agua potable. Y yo me pregunto, después de contarme toda esta problemática que tienen, y además de haber ido a comprobarlo, porque es totalmente cierto, que la urbanización está en un estado lamentable, cuando están pagando todas las obligaciones que tienen, ¿no? Contribución, luz, agua, pagan todo, pero es cierto que se les priva de muchos derechos, que son de ellos por haber comprado en un suelo urbano. Yo me pregunto cómo se pudieron dar cédulas de habitabilidad en una urbanización que no tenían servicios mínimos. Yo me llego a preguntar esto. De hecho, metí una solicitud el día 16 para que se me explique. He pedido cierta documentación, espero que en algún momento me llegue. Y la pregunta es esa: ¿cómo en su momento? Creo que alguien debe saberlo. Eras constructor y al igual que lo fui yo. Sabes que no se puede dar una cédula de habitabilidad sin tener la urbanización terminada. Y la urbanización no estaba terminada. ¿De acuerdo? Así que, si me puedes contestar, se lo agradecería. Bueno, primero no sé cómo se puede decir que está la urbanización en total y completo abandono cuando somos el único equipo de gobierno que de verdad está resolviendo, porque lo está resolviendo, los problemas que tiene esa urbanización. De hecho, se ha puesto a disposición de la urbanización un supera específico para el abastecimiento de agua potable y la puesta en carga de las zonas verdes. Este equipo de gobierno ha hecho eso. Este equipo de gobierno ha sido el único que ha mostrado una alternativa real para que todos y cada uno de los vecinos tengan su luz, su abastecimiento de electricidad en condiciones. De cara a ese abastecimiento, lo único que falta es que ellos se pongan de acuerdo a ver cómo van a aceptar el afrontar el proyecto, los costes del proyecto, porque hay una parte que la soporta el ayuntamiento y otra parte la va a soportar los propios vecinos. De hecho, no sé si usted lo sabrá, pero llevan muchísimos años consumiendo una luz que no pagan. Muchísimos años. Entonces, y este ayuntamiento es el único que ha dado una solución, y que la solución ya no está en este ayuntamiento, la solución está en los vecinos, en el acuerdo de los vecinos, en que ellos tengan predisposición. Y no es el caso de todos, porque hay muchos que tienen muchísimas ganas de poder tener un abastecimiento de electricidad digno. Pero como usted comprenderá, cuando las cosas se escapan a las competencias de este ayuntamiento y están en manos de ellos, yo no puedo hacer más de lo que he hecho. El tema de la cédula de habitabilidad, pues es un problema que yo, junto con mi equipo de gobierno, nos encontramos y lo que estamos haciendo es intentando solucionarlo, dándole todos los servicios que pueda tener cualquier urbanización o cualquier zona del pueblo que sea urbana. Nada más. Vale. La solución que se les da a los vecinos, que se les intenta dar, es que después de haber pagado por un suelo urbano, que en teoría tiene que tener todo el abastecimiento, luz, agua y servicios mínimos, paguen una línea que ellos tienen que pagar de su bolsillo para llevarle una luz totalmente legal. Cuando tú compras un suelo urbano, la palabra es muy clara, urbano,
tienes todos los servicios mínimos. Luz, agua, alcantarillado, tienes todo. Eso va dentro de lo que has comprado, va dentro del paquete. Y si no existe, no se pueden dar por terminadas las obras de una urbanización. Ahí es donde radica el gran problema. Y los vecinos han comprado como si estuviera terminado y ahora se les pide que sigan abonando dinero para poder llevar la luz competente a sus viviendas. Sigo sin entender cómo desde este ayuntamiento se ha podido permitir. No hablo de vuestro equipo de gobierno, porque sé que esto viene de bastante atrás, pero es que no lo entiendo. No llego a comprenderlo. De verdad que os lo digo en serio. No lo entiendo. ¿Pregunta más? Vale. Hay varias mociones que están en el aire, que se presentan por parte de Somos Villaverde, en varias juntas de portavoces, mociones que están dictaminadas favorablemente en juntas de portavoces, por lo tanto deberían de haber existido a varios plenos ya, no ahora, sino a varios plenos atrás. Me pregunto, ¿en algún momento se piensan introducir en algún orden del día? Porque hoy, por ejemplo, no había un orden del día muy completo, o muy largo, muy extenso. Se podían haber incluido algunas, ¿no? De hecho, también tenemos el tiempo limitado. El Pleno, la intención era, dada las circunstancias en las que estamos, era de llevar lo que realmente nos corre muchísima prisa, como era el convenio de la EDA. O sea, que está más que justificado el hecho de que está mirando el reloj, ya mismo nos tenemos que ir. Por desgracia, ya mismo nos tenemos que ir. ¿No tenemos por qué? Hombre, claro que no. Estamos en un pleno. Somos... ¿Usted sabe que a las 10 de la noche tiene que estar usted en su casa? Eso ¿O debe de estar usted en su casa? Siempre estoy en mi casa, a las 10 de la noche. No lo cuestione. No lo cuestione. Pues entonces, ¿algún otro... Pero estamos dentro de un pleno con un horario que se marca a las 8 de la tarde, cuando ya también decidimos que los plenos en horario de invierno se convocaban a las 7. Por lo tanto, no intente meterme prisa en mi turno de palabra, porque podíamos haberle dado como mínimo una hora más mínimo. Y ciertamente que es cierto que el EDAR era y es una obra que lleva esperando a este pueblo muchísimos años, tantos años como puedo tener yo posiblemente, porque yo me he criado allí, sé lo que ocurre allí perfectamente, y lo podíamos haber aprobado todos hoy sin ningún tipo de reparo, si se hubiera cumplido el acuerdo que tomamos en la Comisión Informativa de Hacienda del 6 de noviembre. Por lo tanto, creo que meterme bulla, meterme prisa, no es lo más adecuado. A ver, siguen insistiéndome los vecinos de las viviendas, que en teoría son municipales, que qué ocurre con su documentación, que todavía no se les ha trasladado respuesta. Era una de las mociones que tenían que haber venido. Se sigue trabajando en ello y en el momento en que tengamos una respuesta se le dará. ¿Usted no entiende que las circunstancias por las que estamos pasando no son las más apropiadas para poder atender todo y cada uno de los asuntos que requieren nuestro pueblo y que hay que marcar prioridades? Porque no estamos hablando de que los vecinos estén sin un techo y que estén pasando dificultades. Estamos hablando de darle carácter legal a lo que tiene. ¿Cuántos años llevan? ¿Pueden llevar 30 años la vivienda? No 7 lleva usted de alcalde ya y todavía no le ha respondido. Por lo tanto, meter ahora por medio el COVID para decir que no se puede responder es un poco que no está dentro de la sala, ¿no? Llevan 30 años, como usted dice, algunos, otros llevarán 20, otros llevarán 18. Pero 7 lleva usted la alcaldía y llevan reclamando esa documentación, esa información durante muchos años. Entonces, es cierto que ahora estamos mucho más limitados en todos los sentidos, pero ha habido mucho tiempo atrás para poder responder. Y ahora está claro que el COVID beneficia o perjudica según se mire. Entonces, creo que se debería de atender a la gente tal como
como se dictamina, ¿no?, dentro de lo que es un ayuntamiento, dentro de lo que es la localidad. Y si necesitan la información, necesitan la documentación, hay que dársela. Hay que dársela. Y nada, como veo que ya me miran de mala manera, voy a cortar mi turno de palabra. Paso al siguiente. Muchísimas gracias por escucharme. Tiene el turno de palabra el portavoz del Grupo Ciudadano. Sí, buenas noches. Vamos a ver, con respecto, tengo una pregunta aquí que me plantea mucha gente, que es con respecto al tema del COVID, que en los últimos días hemos visto cómo ha habido un incremento de casos, ¿no?, que estamos últimamente por encima de los 700 de ratio por cada 100.000 habitantes. Yo vi el dato de ayer. Entiendo que de todas maneras, vamos, que es un dato bastante alto, por encima de los 500. Se están produciendo concentraciones de personas aquí en Villaverde, relativamente grandes, en el tema, tanto en los merenderos del parque de Majadahonda, la zona de la ermita, del convento, como también en el parque Félix Rodríguez de la Fuente. En todos esos merenderos los fines de semana la afluencia está siendo masiva. Yo quiero saber si se va a establecer algún plan para controlarlo, si tenemos efectivos suficientes y capacitados para que se puedan producir los controles, si se tiene pensado cerrar el parque, tomar algún tipo de medida con respecto a eso, y también, por otro lado, en este mismo sentido, saber si se están poniendo sanciones por incumplimiento de las medidas del COVID y más o menos cuántas aproximadamente. Bueno, los parques están todos cerrados, excepto los que tienen pistas deportivas, ¿no? Pero lo que son parques están todos cerrados. Es verdad que está habiendo concentraciones, yo lo sé de primera mano. De hecho, mantuvimos una reunión. Primero fue una Junta Local de Seguridad en la que se establecieron unas medidas, después se convocó una mesa técnica en la que se llevaron a cabo esas propuestas y se organizaron de tal manera que pudiésemos combatir esas aglomeraciones. Se están denunciando y se está intentando de mantener ese orden, no siempre con los efectivos de la policía local, porque no contamos con los suficientes efectivos para poder controlarlo, pero estamos en coordinación constante con la Guardia Civil y sí están intentando de controlar esa incidencia. Respecto al parque de Majadahonda y Félix Rodríguez de la Fuente, concretamente con eso se están tomando medidas. Sí. Hemos puesto ya barreras físicas de volardo que pesan alrededor de 800 kilos y entre varios coches le echan el linga y nos los mueven para poder entrar a de eso. Te digo que todos los medios que tenemos hemos repuesto varias veces las vallas de protección. Continuamente estamos haciendo para que no entren dentro, además que está prohibido de entrar a la parte, digamos, la parte forestal, que es la parte de abajo. Está prohibido la entrada de vehículos y rompen, en fin, mucho vandalismo para tomarse las copas allí. Es lo que, ya te digo, hemos llegado a poner hasta 5 volardos y lo han movido con el linga y varios coches tirando de uno para poder acceder al recinto. Después también tengo otra cuestión que es en relación con el punto limpio y su entorno, ¿no? El punto limpio, la verdad es que el entorno está fatal, el entorno está totalmente abandonado. No sé si es la responsabilidad es de esta administración del ayuntamiento o de los que gestionan el punto limpio. La cuestión es que, bueno, me comentan algunos vecinos incluso que algunos enseres que se depositan en el punto limpio después aparecen desmontados fuera. Me imagino que son actos de vandalismo, gente que se salta, gente que accede allí, o no sé, pero vamos, desde luego da muy mala impresión, muy mala imagen que un vecino se tome la molestia de llevar allí algo al punto limpio y que después pase por allí y se encuentre que eso mismo que él ha llevado al punto limpio esté destrozado por medio del polígono, ¿no? Entiendo que, bueno, que a lo mejor el problema no es nuestro, que a lo mejor el problema es del punto limpio, que no tiene las medidas suficientes de seguridad o que no estén haciendo bien las cosas, pero desde luego creo que se debe de investigar, estudiar un poco el tema y ver cuál es la causa de que desde luego los alrededores del punto limpio están totalmente llenos de material de desguace. Más que del punto limpio y del ayuntamiento, yo creo que es más el civismo, ¿no?, que tenemos que aplicarnos
y la consideración con lo que es el mantener las cosas en condiciones. El punto limpio, en muchísimas, varias ocasiones, quien tiene que acometer, no el punto limpio, los alrededores. Cuando ya se sale de lo que es los linderos del punto limpio, nosotros somos los que los limpiamos, incluso sin tener obligación, por mantener de una forma digna la zona. Sí es verdad que nos está costando mucho trabajo porque está pasando eso mismo que estás diciendo. Hay enseres que llevan a depositarlo y hay gente que no sé con qué intención se dedica a destrozarlo y a desparramarlo por el polígono. Es verdad, es cierto. De hecho, se está reforzando la vigilancia, sobre todo porque está pasando sobre todo por las noches y sobre todo a la entrada de la noche, cuando yo lo he visto. Bien, con respecto a otro punto que ha señalado aquí Manuel, antes era el tema del cumplimiento de las mociones. Las mociones que se aprueban aquí son para cumplirlas, por lo menos eso entiendo. Entiendo que bueno que hay muchas mociones que están sin cumplir, ahora se entiende debido a la situación, pero tampoco sabemos ni se nos pasa información de qué expediente ni de qué tramitación se está llevando a cabo. Entiendo que la transparencia tiene que ser algo fundamental de la Administración, tenemos herramientas. Ahora, gracias a la moción que se presentó en el anterior pleno, se está grabando el pleno y se está retransmitiendo en directo. Pero entiendo que tenemos una magnífica página web que está en desuso, que está obsoleta, que no se le pasa información, y dado que bueno que hay ya personas aquí, asesores y técnicos que pueden actualizar esa página, también se pueden recoger las mociones que presentan los distintos partidos en esa página y darle uso. ¿Por qué no se utiliza la página web y por qué? Es algo también que me gustaría saber, ¿no? ¿Por qué el ayuntamiento no tiene a nadie que se encargue de actualizar esa web? Entiendo que todas esas mociones que están, se nos pase información del estado de tramitación, por lo menos a los grupos que las proponemos, se nos facilite la información de si se está tramitando o no se está tramitando, si se está haciendo algo o se piensa hacer algo, en la medida de lo posible, por lo menos las que salgan aprobadas del Pleno, a ver qué gestión se hace de ellas. La consejera de Hacienda quiere hablar sobre esto. Nombre comentar que en la actualidad la página web sí está un poco parada porque estamos trabajando en ella, la estamos actualizando. Es más, podéis ver incluso todavía la información del antiguo equipo de gobierno. Ya tenemos actualizado Facebook, Instagram e incluso Twitter. Y se está trabajando sobre la página web que sí que lleva un poquito más de trabajo. Entonces lo que pedimos es un poquito de paciencia. Ya, pero pedimos un poquito de paciencia. Después también un ruego que quiero hacer, que es que bueno que las mociones como esta de Asaja, que ocupen un lugar en el Pleno cuando no han contado ni siquiera con la aprobación de la Junta de Portavoces, restándole a lo mejor espacio a otra moción de un grupo político que tiene representación en el pueblo, pues la verdad es que no me parece que sea un criterio a seguir. Pero bueno, usted es el que pone el orden del día. Pero yo simplemente le digo que Asaja, que precisamente no tiene representación en Villaverde y que es una asociación pues que bueno que tampoco tiene tanto respaldo entre los agricultores ni es tan representativa como puede ser UPA o como puede ser la COAS, que a lo mejor los agricultores de Villaverde se sienten más identificados con el pequeño agricultor que no con un gran latifundista, porque hasta tenemos grandes latifundistas que son los que en muchos casos pues se ven más representados en Asaja, ¿no? Entiendo que bueno que esta moción además es reiterativa porque ya se presentó una por parte del Partido Popular y Ciudadanos hace no mucho, en el que más o menos venía a decir los mismos puntos que esta moción, y traerla aquí así a cara de perro sin ni siquiera haberla debatido en la Junta de Portavoces y hacernos votar esta moción, que bueno, que nosotros hemos votado a favor, pero que realmente entiendo que no se tenía que haber traído en vista de que se dejó sin el informe favorable de la Junta de Portavoces. Vamos, el criterio evidentemente conozco que es del alcalde, pero no me parece lo correcto. Es un ruego. No se emitió ningún informe. No se emitió un informe favorable. Eso es un ruego que hago, simplemente, ¿no? Después otro ruego que hago, y que he visto que está la liquidación presupuestaria hecha, pero que tampoco tenemos un borrador de presupuesto. Ruego que urgentemente se nos convoque a los portavoces para tratar los presupuestos. Hemos visto cómo Diputación hoy ha sacado los presupuestos adelante con el PSOE, con Ciudadanos y con Adelante. Entiendo que aquí es urgente traer el presupuesto y más en la situación en la que estamos.
Es un presupuesto que todos, seguro, vamos a votarlo, que todos vamos a consensuarlo, que no creo que nadie vaya a votar un presupuesto en contra cuando se apoya a los autónomos, que hay que apoyarlo, cuando sea un presupuesto social, porque no hay más remedio que hacer un presupuesto social, porque no queda otra. Y en eso estamos todos de acuerdo, nadie lo niega, ¿no? Y que saque los grandes proyectos del pueblo, ¿no? Los proyectos estratégicos como el EDAR y eso, con lo cual ruego que urgentemente se convoque y se empiece a trabajar en propuestas ya para el tema del presupuesto. Nada más. Tiene el turno de palabra el grupo del PP. Hola, buenas noches. Yo, en primer lugar, quería hacer un ruego, pero bueno, el compañero David, como antes que yo, siempre me adelanta por la derecha. Y era que, bueno, ahora que estamos todavía en la pandemia, es verdad que parece ser que estamos normalizando un poco la situación, pero bueno, me gustaría que en los plenos ordinarios mínimos se dé un poco de información de cómo va la pandemia en Villaverde, ¿no? Actualmente tenemos una tasa de 640 afectados cada 100.000, no es muchísimo, parece que estamos en la meseta bajando, por suerte, pero tenemos una tasa de contagio a 14 y 7 días alta todavía, aunque está bajando, pero es alta. Entonces considero que no debemos nosotros, los políticos y los principales responsables del ayuntamiento o la concejal incluso de salud, dejarlo, sé que no lo hacemos, pero bueno, que lo transmitamos también para ser pesados con este tema y transmitir pues lo que ya estamos transmitiendo, ¿no? Que salgamos lo menos posible, que respetemos las leyes y los impedimentos que se ponen por algo, etcétera, etcétera. Entonces, rogaría que en los plenos ordinarios mínimos pues demos información de algo de esto, de coronavirus, igual que ha dicho David. El segundo punto, quiero hacer un ruego y para todo el pleno, al completo. Tengo que sacar al científico que llevo dentro de nuevo. Tenéis científicos dentro de vuestro equipo, Santiago y vuestro equipo. Cuando hablemos de determinadas mociones, determinadas historias, deberíamos informarnos un poco y acudir a los científicos que tenemos dentro de nuestro equipo. La química no es mala por sí. El exceso de los químicos, etcétera, puede serlo. La ecología, los cultivos ecológicos, no han demostrado ser más sanos que los químicos que cumplen los controles de calidad. Más sanos. No lo han demostrado. Entonces hay argumentos que yo entiendo que nos ayudan a defender ideales, pero son ideales sin soporte científico. Y quizás os podríais apoyar en cierta base, deberíamos apoyarnos todos, de gente especialista en algunos temas que no conocemos y hablamos muy libremente. Los cultivos ecológicos tienen muchas bondades, pero una de ellas no es que sean más sanos que los no ecológicos, los tradicionales, vaya. Acabo con los ruegos y quería hacer una serie de preguntas. La primera, por suerte hemos visto que podremos disfrutar de un día de Reyes Magos, no sabemos cómo exactamente todavía, pero bueno, vemos que se está llevando a cabo. Lo felicitamos, por supuesto, lo apoyamos, pero queríamos saber si va a haber alguna junta local de seguridad o algo específico para coordinar con la asociación, pero intentar que no haya aglomeraciones, etcétera. Parece ser que va habiendo avances en la pandemia, pero bueno, Navidad va a ser complicada. Y por saber qué planificación hay en ese sentido. Bueno, no quiero que nos hagamos ilusiones, porque al final no sabemos, por esto... Disculpa, José María, que no te estoy pidiendo, o sea, que obviamente haces lo que buenamente quieras, no te estoy pidiendo que nos adelante qué va a hacer la asociación, sino medidas de contención. No voy por ahí, ni siquiera voy a hablar del tema ese. Lo que vaya a hacer es cosa de la asociación, va a tener nuestro total respaldo y apoyo siempre y cuando se cumplan con la normativa y no se ponga en peligro precisamente ni en riesgo de contagio a los vecinos del pueblo. Nosotros no vamos a tomar decisiones ninguna, ni de autorizar ni de desautorizar hasta que tengamos claro qué va a pasar. De hecho, hasta el día 23, por ejemplo, estamos en una situación en la que ni siquiera nos permite el poder pensar más allá de lo que pueda pasar a largo plazo, entre otras cosas porque el largo plazo es dentro de 2 semanas, no es dentro de 2 años. Entonces, dada la situación, no podemos tomar decisiones ni en favor ni en contra de nada. Lo único que hemos hablado con ellos es que lo que se haga hay que hacerlo con mucho control y siempre primando el bienestar y que no haya riesgo de ningún tipo a la hora de salir a la calle y convocar o que haya aglomeraciones de personas. Entonces, se están
ellos están organizando ciertos eventos y ciertas cosas que pueda disfrutar el pueblo de ese día, un día como el Día de Reyes en Villaverde, que en Villaverde tiene mucho peso, pero lo que no queremos es que nos creamos que vamos a poder disfrutar como se ha disfrutado de aquí en estos años pasados, ¿no? Ni muchísimo menos. Yo no sé exactamente qué es lo que va a pasar. Como no sé qué es lo que va a pasar, no puedo garantizar que ni siquiera vaya a haber una cabalgata de una manera o de otra. No sé ni cómo va a ser ni cómo va a dejar de ser. Eso es algo totalmente impredecible hasta que tengamos una total seguridad de que podamos tener argumentos para poder autorizar el que haya una cabalgata o lo que ellos hayan organizado. En ese caso nos gustaría rogar, en uno de los días más importantes, efectivamente hablando de Villaverde, nos gustaría rogar que si hay una Junta Local de Seguridad o similar, se tenga en cuenta los partidos de la oposición, igual que pedimos con el Día de la Virgen. Tengo una pregunta referente a la liquidación que se nos ha facilitado. Y es que veo en el informe de intervención que en la página 3 y 4 que se hablan de los créditos, de las obligaciones y el porcentaje que se ha ejecutado de lo que estaba presupuestado. Hay desviaciones en gastos financieros, que las comenta la interventora más adelante, pero hay una desviación en las transferencias de capital importante también, de unos 600.000 euros aproximadamente, un 40% de desviación del presupuesto, que no se comenta. Entonces, si tienen la información, me gustaría que nos comentaran algo al respecto. Y tengo otra duda referente también a la liquidación, y es que cuando vemos la liquidación, la comparativa histórica, vemos que hay un remanente de tesorería desde hace casi 10 años, desde 2012, que oscila entre los 2 millones y el 1 millón de euros. Actualmente está en 1,5 millones de euros. Cuando nos vamos al final, a las conclusiones, te dice que si el remanente de tesorería es positivo, que en este caso lo es, en torno al 1,5 millones de euros, implica que los recursos de los que se puede disponer a corto plazo supera el importe de las deudas a satisfacer a corto plazo. Entonces yo me pregunto, con esta teoría en la mano, ¿por qué se demora tanto el plazo de pago a los proveedores locales, sobre todo? Pues porque no hay liquidez, entre otras cosas. En el presupuesto tú tienes una idea, ¿no?, de los ingresos que te tienen que llegar, pero esos ingresos no todos están condicionados a un sí. Es decir, hay ingresos que nosotros no recibimos. Por ejemplo, no me acuerdo ahora mismo, pero tenemos una página donde te dice los gastos que tú tenías a años anteriores, ¿no?, los que tú necesitabas cobrar de años anteriores. Nosotros no cobramos el presupuesto en sí, hay gente que es morosa, hay que mandarlo a ejecutiva y eso no se cobra en el mismo año, eso se retrasa y quizás se cobra otro año o incluso puede llegar a 2 si interponen la gente escrito diciendo que no, que la deuda no es suya. Que esté presupuestado, aquí está presupuestado, no se ha gastado porque no había liquidez. Es decir, que nosotros podemos tener este superávit. Aquí puede aparecer teóricamente que hay un superávit, pero no hay dinero líquido. Además, lo podéis ver perfectamente en la página 6, que en la página 6 el punto 4 son las partidas pendientes de aplicación, pero también podéis ver que la deuda que tenemos es del 60%, más o menos. Si nosotros tuviéramos esa liquidez aquí, nosotros no tendríamos deuda. Sí. Bueno, yo no soy el especialista de Hacienda del Ayuntamiento, ni mucho menos, pero si no entiendo mal el informe de intervención, ya digo, hay un punto que para mí, que es verdad que la desviación no es del 50%, es del 40%, pero son 600.000 euros y no se comenta. Yo, como responsable del Ayuntamiento, le pediría al interventor que la comentase, por lo menos, para que el resto de grupos de la oposición estemos tranquilos. Pero que lo que dice el informe es que a corto plazo tú tienes capacidad. No te quiere decir que tú tengas el dinero, pero tú tienes capacidad para tenerlo. Entonces el Ayuntamiento, obviamente estoy fuera de él, no estoy gestionándolo, pero debería tener teóricamente capacidad para tener más liquidez y poder pagar a los proveedores locales, sobre todo, que se les paga un año.
según hemos visto en los últimos informes, que ya tienen un tiempo, pero bueno. Exactamente, teóricamente. Sobre la duda que ha llevado de los 600.000 euros, ahora mismo no tengo estos datos aquí, pero lo tengo ya anotado y en el momento en el que pueda tener una conversación con la interventora, yo os paso la respuesta, ¿vale? Se agradece porque estamos esperando los presupuestos nuevos y mientras más claro, más fácil es al final aprobarlo. Queríamos preguntar también, porque hemos visto que obviamente había muchos trabajadores de baja en estos días, si estaría a disposición de los grupos de la oposición el plan de prevención de riesgos laborales debido al coronavirus del ayuntamiento. Si nos podría facilitar, vaya, en algún momento en alguna tipo de plataforma. No hay problema. Sí. También queríamos preguntar, porque en el último pleno extraordinario, si no me confundo, si no estoy equivocado, votamos a favor de la constitución de una comisión de investigación sobre el procedimiento de elección del juez de paz. No hemos tenido más noticias referentes a este tema, nos gustaría saber en qué punto se encuentra. Vamos a ver, tengo entendido que ustedes, en este pleno se dejó claro, salió una respuesta de este equipo de gobierno con el respaldo de la secretaria de que eso que ustedes pretendíais no tenía respaldo legal. Entonces, a partir de ahí, si ustedes tenéis que hacer cualquier tipo de recurso, pues, ustedes mismos. O sea, es un acuerdo plenario. Entiendo que el recurso o el escrito lo tendrá que presentar el equipo de gobierno. Que yo no, en todo caso. Que yo no puedo pero llevar eso lo a dice, cabo. perdón, me va a perdonar, o sea, el concejal que no tiene el micrófono ahora mismo lo está diciendo usted. Yo no tengo... No, el informe no decía eso, que lo leímos todo el mundo. Un acuerdo plenario. El informe no decía eso, que lo leímos todo el mundo. Pero bueno, que ustedes quieren estirar chicle con el juez de paz, no hay problema, lo seguiremos estirando. No hay problema, luego no nos digan que convocamos plenos absurdos, historias de estas que se inventan. Este equipo de gobierno no va a respaldar ese acuerdo plenario, entre otras cosas, porque tenemos un informe en el que dice que precisamente no es ni legal esa comisión. O sea que, a partir de ahí, si ustedes creen conveniente tomar las medidas pertinentes, pues, ustedes mismos, nosotros contamos con el respaldo del informe de secretaría. Eso es que puedo estar... No tiene el amparo legal. Yo creo que antes... Yo creo, me puedo equivocar, pero que ante un acuerdo plenario, si usted quiere suspender un acuerdo de pleno, es usted el que tiene que suspenderlo, no yo. Nosotros hemos llegado al pleno, usted incluido, ha llegado a un acuerdo. Y puedo estar equivocado perfectamente porque legalmente no soy técnico, pero creo que ese acuerdo plenario se tendrá que suspender de alguna forma, creo. El gobierno no va a llevar a cabo ningún acuerdo plenario que no tenga un respaldo legal, porque los concejales de la oposición voten a favor. O sea, hacer lo que tengáis que hacer, tomar las medidas pertinentes, que es muy sencillo. Si yo no tengo respaldo legal, yo no voy a seguir para adelante con una propuesta que no tenga un respaldo legal suficiente como para poderla llevar a cabo. Así de sencillo, ni más ni menos. Hacer lo que queráis conveniente. Gracias. Queríamos preguntar por una resolución de la Diputación. Es del área de Cultura y Ciudadanía, la resolución de 5 de noviembre, 5271/2020. Es una propuesta provisional de concesión de subvención para un programa, el programa en concreto. Villaverde está entre los pueblos seleccionados para recibirlo y se llama Espacios CEO. Creo que son centros de educación obligatoria, pero no estoy seguro. Y tenemos un 80% del presupuesto total, que eran 7.400 euros, tenemos asignado un 80%, 6.000 euros aproximadamente. Nos gustaría saber en qué consiste este proyecto. Este proyecto son una serie de actividades encaminadas sobre todo a los jóvenes del pueblo. Entre ellos hoy ha comenzado una, que era el taller de muralismo. En el centro cívico, en la fachada del centro juvenil, ya se han comenzado a hacer estas actuaciones, pero no es
solo esa actuación, es decir, hay más y hay una partida que lo que va encaminada es para que los jóvenes del pueblo nos propongan lo que quieran hacer. Entre ellas hay que reformular un poquito porque el COVID se ha alargado más de la cuenta y hay ciertas actuaciones que nosotros habíamos propuesto que no se pueden hacer. Por ejemplo, había propuestas para octubre, un festival de las naciones que por el tema sanitario pues no hemos cumplido y también nos están diciendo que reformulemos. En cualquier momento, si queréis el proyecto, yo no tengo ningún problema en pasarlo y deciros las modificaciones que hay. No, básicamente la duda era porque no desconocía que era espacio CEO, para mí del ámbito empresarial CEO es otra cosa, y he leído y me aparecía haber visto centro de educación obligatoria, y los programas que he encontrado localmente eran todos de colegio, entonces digo, no tengo ni pajolera idea de lo que es esto, vaya. Me quedan ya solo dos ruegos o preguntas. Referente a la construcción del nuevo ayuntamiento, que el día 5 de noviembre también pues, se lanzó un mensaje que todo el mundo hemos visto en las redes del ayuntamiento. Quería preguntar si se maneja algún expediente, obviamente, porque nosotros la resolución que hemos encontrado es del 23 de octubre, que es una aprobación provisional de elaboración del proyecto básico de ejecución. Entonces no tenemos ni idea, y creo que es una cosa de bastante calado también y magnitud, para que los equipos de la oposición, para ir preparando posibles movimientos de cara a plenos, etcétera, que pueda haber, pues vayamos conociendo. Y esta resolución, que como digo es provisional, aprobación provisional, es para la construcción, para redactar el proyecto para la construcción de la nueva planta y es de 67.000 euros. Entonces queríamos saber qué es exactamente lo que se tiene ya acordado y lo que se va a hacer, porque con 67.000 euros dudo yo que sea para todo lo que se quiera hacer. A todo lo que se quiera, es que no te he entendido, al ayuntamiento en sí, hombre, el ayuntamiento. Claro, que si hay otra convocatoria o algo que nos hayan concedido y no sepamos, porque la que encontramos es esta y obviamente no es suficiente. El ayuntamiento, por supuesto, con 67.000 euros no se ejecuta. Ahora mismo lo que tenemos es la redacción del proyecto. Exacto. La redacción del proyecto. Exacto. Más adelante, eso está vinculado a un programa en el que se dotará con el dinero suficiente para poder solventar ese gasto, de lo que es la ejecución del mismo proyecto que se adjudica ahora. Imagino, pero bueno, que como se había anunciado, que parecía un hecho, no sabía si esta era la única que había sobre la mesa o había una más concedida, más nueva y no la habíamos encontrado, simplemente. Vale. Y ya para terminar, como último punto, nos gustaría preguntar, sabemos que es un tema escabroso, pero bueno, nos gustaría preguntar el estado de tramitación en el que se encuentran las plazas de policía. Eran una plaza de agentes, 3 de oficiales. Preguntamos en el último pleno, se nos dijo que faltaba por convocar el examen teórico, que iba a salir eminentemente en una semana, 10 días, y aún no ha salido. Y de nuevo también nos cuesta encontrar información. Hace muchos meses que se anunciaba bombo y platillo en las redes cómo iban las vacantes, las pruebas, etcétera, y parece que están un poco trabadas. Un tema escabroso no es, no sé por qué es un tema escabroso, no lo entiendo. Los exámenes se van a convocar, creo que para la semana que viene, estamos a expensas de una fecha, ¿no? Definida, ¿no, María José? Sí. Lo que no sabemos exactamente qué día van a hacer, pero estamos a expensas de que nos den la información. La semana que viene, ¿no? No tenemos más ruego o preguntas, gracias. Tiene el turno de palabra el grupo de Adelante, La Voz de Villaverde. Bueno, pues buenas tardes. Yo quería empezar por un ruego al equipo de gobierno. A ver, es que cada vez que aquí, verá, por lo menos, el ruego es que por favor alguna vez, aunque sea mínima, asuman un poco de responsabilidad dentro de lo que ocurre en nuestro municipio, solo alguna vez. No lo digo vamos por decir, un grupo de la oposición ha hecho una alusión a algún tema en el que se habla del parque Javier Tirado. La contestación por el concejal del equipo de gobierno ha sido vandalismo. Otro concejal de la oposición hace otra alusión a otra parte del pueblo con respecto al punto limpio y la contestación del equipo de gobierno es falta de civismo. Entonces, verá, yo lo que ruego, por favor, es que no siempre que hay falta de civismo y que hay actos vandálicos. Eso lo sabemos todos y lo ha habido siempre. Pero no es lo único. También hay dejadez política, también hay abandono de dos cosas. Yo voy a nombrar, por ejemplo, el parque de la barriada de Cerro Molino.
el Parque 28 de Febrero. Yo creo que ya está bien de machacar esa barriada con los actos vandálicos. Voy a nombrar dos fechas, pero si os vais mucho más para atrás en la página del Ayuntamiento de Villaverde, se ven muchas veces cuando lo nombráis y se ven siempre los actos vandálicos. El 13 de octubre de este año, del año ahora en 2020, se anuncia en la página del Ayuntamiento de Facebook que prepara el mayor parque infantil que va a haber en Villaverde, en el Parque La Concordia, y dice: además de la construcción de este parque, se reparará el Parque 28 de Febrero en la barriada del Cerro Molino, el cual se encontraba cerrado al público debido a su grave deterioro tras sufrir numerosos actos vandálicos. Ya estaba cerrado, el 13 de octubre ya estaba cerrado. Porque 1 año y 3 meses antes volvíais a decir en la página del Ayuntamiento de Villaverde, el 15 de julio de 2019, lo pueden ver, nuevo caso de vandalismo en nuestros parques infantiles, con fotos del parque de la barriada de San Gabriel, ni siquiera. Y el texto dice así: es una realidad que la mayoría de nuestros parques infantiles sufren un deterioro considerable. En algunos casos pasa a ser muy grave, hasta el punto de tener que cerrar sus puertas por no poder garantizar la seguridad de los más pequeños, como en el caso del parque del 28 de febrero en la barriada del Cerro Molino. La mayoría de las veces esta situación es provocada por actos de vandalismo, bla, 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 bla. En esta ocasión, estos actos vandálicos han sido en otro parque, pero lo volvéis a nombrar. Ese parque ya estaba cerrado cuando el 15 de julio de 2019 lo ponéis en Facebook. También estaba cerrado 1 año y 3 meses cuando lo ponéis el 13 de octubre. Pero es que anterior al 13 de octubre y al 15 de julio de 2019, ese parque estaba completamente abandonado. Pero no por 1 mes, ni 1 mes, y otro mes, y otro mes, sino 1 año, otro año. O sea, desde 2015 allí no se hace nada. Es que no se ha apretado ni un simple tornillo. Yo entiendo que ni en los juegos, ni en nada. Que no lo digo yo, que es que vivo en esa barriada, que lo dicen los vecinos que están enfrente, porque además resulta que hay una serie de vecinos y vecinas en esa barriada, en esa zona de ese parque, que es que cuidan el parque y lo han estado cuidando durante muchísimos años, pero cuidándolo. No dejan que nadie se suba, que los niños entren y que maltraten. Por cierto, los parques se estropean de usarlos. También hay que tener un mantenimiento. ¿Que hay actos vandálicos? Yo no digo que no los haya, pero no es todo actos vandálicos. Hay dejadez política. Antes de 2015 todo era dejadez política y después de 2015 todos son actos vandálicos o lo que he comentado antes, falta de civismo. Entonces yo ruego, por favor, por dignidad, por decencia y por respeto a los vecinos y las vecinas que vivimos en esa barriada, igual que en el resto del pueblo, que no todo es falta de civismo y es actos vandálicos. También hay dejadez. Esto es un ruego, yo no quiero respuesta, porque además es que todo lo que vamos diciendo siempre, comentáis, es que es falta de civismo o es vandalismo. Ahora se están podando. Ahora se está podando, en el cerro, por ejemplo, yo he visto que, por ejemplo, también este parque, este parquecito, que está entre la avenida de la Huerta y calle Huelva, enfrente de donde vive la concejala del PP Magdalena, perdona, ¿desde cuándo no se limpiaba ese parque? Se trataba. Se ha arreglado, habéis cortado por lo sano. En vez de podar el seto, habéis hecho, ¡fum! Va a durar meses, que se vuelva otra vez a estar allí, porque claro, desde aquí a que vuelva a crecer y que eso vuelva a tener floración, va a tener lo suyo. Entonces, y ahora se está haciendo lo mismo en el cerro. Entonces, no siempre es lo que comentáis. Por favor, alguna vez tenéis que asumir una parte de vuestra responsabilidad. Y después yo quiero hacer una pregunta. Has nombrado en el PFOEA 2021 que se ha hecho una modificación, que se incluye la calle Los Remedios y la siguiente obra, sería la urbanización Santa Teresa, que será la tercera fase o la que vaya. Pero no habéis nombrado a Fray Gaspar de Villaverde con Lepanto, que se está actuando ahora. ¿No entraría ninguna fase de Fray Gaspar de Villaverde y Lepanto en este PFOEA 2021? ¿Cómo? Ni por ejemplo de esa. ¿No entraría ninguna? Y entonces, este año que se deja paralizado esas obras y se comienza la de... Hombre, porque a lo mejor se puede empezar una fase de Los Remedios y seguir con las otras fases de... Vamos a ver, primero con el tema de los parques. Posiblemente, vamos a ver, cuando se cometen actos vandálicos, si quiere cambiamos el calificativo, lo llamamos de otra manera. Son actos vandálicos, vale. José María. Entonces, habrá que decirlo, ¿no? Habrá que decirlo. Sobre todo Evidentemente, para que cuando se cometen. Y segundo, posiblemente este equipo de gobierno sea el que más ha invertido en parques desde hace muchísimos años. ¿En cuáles? Y si quiere, este equipo de gobierno, si quiere... ¿Pero en cuáles? Nómbramelo, por favor. En todos los parques del pueblo. ¿Perdón? En todos los parques. ¿En qué pueblo vive usted, En todo, mira.
Mira, Félix espera, Rodríguez- yo es un ruego, yo quiero que me no es un conteste ruego, a la pero pregunta. déjeme que le explique, ¿no? No, eso tiene es tu que punto. ahora José cuando... María, escucha un momento, por favor. No, tú tienes el punto de le estoy Rofer contestando. para tú dar... No, yo ¿Quiere no te he hacer preguntado, favor de ¿no? dejar que le conteste? Escúchame, José María, por favor, un momento. Es que no te he Pero preguntado. no que me esté preguntando, Escucha un es momento, que... pero me quieres escuchar un momento, por favor, que estoy en mi turno. Pero es que es muy Estoy fácil en mi lanzar turno. acusaciones No. y ya está, ¿no? Mira, tú tienes el punto de Rofer, que es el punto primero de todos los plenos después de la aprobación de la sesión anterior. Ese es el punto de Rofer, donde el equipo de Está gobierno claro que a dar usted no le cuenta interesa que digamos que este equipo de gobierno invirtió muchísimo más que cuando usted estaba en el que a mí gobierno. me da igual lo que tú hayas Está invertido, que no claro, se trata de Ya inversión, está. José María. No se trata de inversión, se trata de todo. Venga, un poco tú has de todo. invertido más que nadie, yo Eso te es, lo, sí. te lo compro, como tú dices. No me lo compro, Pero no, yo te es que estoy- es una realidad. José María, ¿me quieres Es que este escuchar, equipo de por gobierno favor? es el que más apuesta por ese tipo de cosas. Se Que está cuando lo demostrando día a vea, día. cuando lo vea lo creeré, pero que tú tienes el punto, el equipo de gobierno tiene el punto de Rofe para dar cuenta. Y este es el punto de ruego y pregunta. Yo te he hecho un ruego que solo, por favor, que algunas veces asumáis y- la responsabilidad y que no todos lo achaquéis a toda... Ya está, porque es falta de mantenimiento y todo el mundo lo puede comprobar. Eso es un ruego. Y ahora te estoy haciendo una pregunta sobre el PFOE 21. Bueno, pues- Si quieres, en el siguiente pleno, en el punto de Rofe, me hablas de todo lo que tú quieras de esas obras que hace, por cierto, que lo volví a rogar en el pleno anterior, que dijimos que por favor en el punto de Rofe se nos informaran de lo que hace un equipo de gobierno entre un pleno y otro, y me contestaste que eran muchísimas cosas y que no te daba tiempo, y 2 días después nos enteramos que había un nuevo ayuntamiento para Villaverde. Bien, ¿no? Pues para eso está el punto de Rofe. Pues en el siguiente punto de Rofe me dices todo lo que se ha mantenido en Villaverde y todo lo que has hecho, me parece muy bien. Yo te he hecho un ruego, Bueno, que cuando no es usted para quiera, que lo toméis cuando como un usted quiera, ataque, yo es podré, un ruego. pero podré aclarar ese ruego. Pero ¿ves? es que no- si no le interesa, ¿no? Está claro que no le interesa. Está Ahora, claro que José no le María, ¿tú interesa. sabes la ya está, diferencia sin entre problema, que no le voy ruego a y explicar más. pregunta? ¿Sabes la Que me diferencia entre remito a los ruego? hechos, me remito a ¿Pero los qué hechos, hecho, ya José está. María? Y sobre el tema de Falta de que mantenimiento no le y ahora la interesa, sé que no le pregunta. interesa, sé que no le interesa, lo ha dejado bastante claro, no le interesa que hable sobre el trabajo que hacemos sobre los parques de nuestro pueblo, está claro. Pero el movimiento se En tu demuestra punto de andando y ahí Rofe. está. Ahí En tu está. punto de Rofe, venga. Ahí La está. pregunta. No que le es lo que interesa, yo- la pregunta porque no le interesa. Bueno, pues, primero, Que no me interesa, que no te he preguntado. quien organiza y quien decide en el pleno, creo que es hoy el presidente de este pleno. Entonces me gustaría que me diese por lo menos la oportunidad al presidente de este pleno de explicarse y aunque sea un ruego, yo que tengo que aguantar todos los tiros que Pero me es que cuelgo yo la no- diana en la espalda y no tengo derecho a aclarar José ciertas cosas que usted está diciendo que no lleva ¿Tú razón. me vas a hablar del mantenimiento? Porque no lleva razón. ¿Me vas a hablar del mantenimiento? No, sí, le voy a hablar de No mantenimiento. del No lleva mantenimiento. razón ninguno. ¿Cómo que no Entonces, lleva de mantenimiento? hecho, mantenimiento es lo que se está haciendo en el Parque 28 de febrero. 5 y años. mejora, mantenimiento Durante 5 y años mejora. no se hace nada, durante ¿Eh? 5 años no se hace En nada, el te Parque de llega la un dinero, Concordia, menos mal, ¿Usted me gracias, quiere que llega el dejar de dinero. pegar voces y dejarme de hablar? Perdona, que estoy en mi No pierde usted turno. la forma, que usted normalmente... No estoy pegando voces, No, José pero no se María. ponga nerviosa, déjeme usted hablar. Pero qué nerviosa. Vamos, yo No, está estoy pegando increíble. voces, está llegando a perder la forma, ¿vale? José María, por favor, Vale. te pido y te ruego que a mí me respete. Porque yo Eso creo que no he tiene- eso es lo perdido que las usted tiene que formas, hacer ¿eh? conmigo, eso Que es a lo que mí tiene me que hacer respete. O sea, El respeto- pero yo no he faltado El ningún momento. He hecho un comportamiento ruego, tiene que ser recíproco. pero por eso te estoy diciendo, Eso. de no interrumpir, yo he hecho un ruego y ahora una pregunta. Y quiero que Pero me es que usted contestes no me a da ni la pregunta. oportunidad de hablar. Otra Es vez. que no me da la oportunidad de hablar. Que contestes a la pregunta, José María, por favor. No, voy a hacer lo que... Ay, pero vamos a ver. Pero ¿Usted es quien vamos a dirige ver. este pleno? Yo tengo... A veces que yo estoy confundido. A veces que estoy confundido. Pero yo tendré que Vamos a ver. aclarar ciertos puntos. Lo que no voy a permitir es que usted me corre a mí la Pues el diana en la siguiente, espalda mira, vale. y todos los tiros vayan a mí, Te lo ¿vale? agradezco, pero el Eso es. siguiente vez, Es que no en le ha el caído muy punto de bien. ruego y No, pregunta, pon que a solo usted no le ha pregunta. caído bien que yo diga que hemos invertido muchísimo más en parques que cuando estaban ustedes. No nos cae bien, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos. Sigue usted con... Le contesto a la pregunta, porque está Pero claro que eso no lo me va a estoy dejar que le esperando desde hace conteste. tiempo, desde hace Le voy a tiempo contestar. Mire usted lo sabe o lo debe de saber igual que lo sé yo y el equipo de gobierno existente. Hay que marcar prioridades. Hay que marcar prioridades. Y la calle de los Remedios no está para fasearla. No nos podemos permitir el lujo de fasearla. Y cuando usted quiera, hay informes técnicos que lo justifican, ¿vale? Lo que la calle Fray Gaspar y Santa Teresa, Santa Teresa no, de ese demás, sí puede permitirse el lujo de paralizarlo un año y seguir con las obras más adelante cuando atendamos esas prioridades, porque es una prioridad. Y no solamente lo digo yo, hay informes técnicos que lo respaldan, ¿vale? Vale, se ¿Algún lo otro agradezco. ruego, Eso es pregunta? lo que agradecería que hicieras en el punto de Rofer, explicar por qué se toma una decisión y no otra y por qué entra unas calles y no otras. Que es para lo que queremos esa información, vamos. Vale. Rápido, un ruego más. En el informe de liquidación aparece, digo porque en otras ocasiones ha aparecido también
una información. Aparece el dudoso cobro en los deudores pendientes de cobro, que me imagino que sería la parte que estaba buscando, que es de alguna manera pues los derechos de cobro que tiene este ayuntamiento, pero que por lo que ha explicado la concejal, ¿no? Es difícil esa recaudación, se llaman cobros, derechos de dudoso cobro, ¿no? Sí aparece toda esa parte, pero lo que no aparece es las obligaciones de pago, ¿vale? En este caso la facturación pendiente de pago, que tendría que aparecer también como complemento a los derechos reconocidos que tiene el ayuntamiento. Lo digo porque ha aparecido en otras liquidaciones, tanto la... ¿No? Es que no sé si te refieres a... No, es la facturación pendiente, porque Es que pone... hay un dato que se aparece en las liquidaciones, que era el plazo... yo estoy hablando aquí sin... Vale, digo que el plazo o el periodo medio de pago a proveedores tiene que aparecer en el informe de liquidación. Entonces, normalmente ese plazo que aparecía en los informes de liquidación de años previos va acompañado de un cuadro o por lo menos de una cantidad, es decir, la cantidad, la facturación pendiente de cobro hasta la fecha, hasta el día que no hace falta tampoco, a nosotros nos gustaría que pormenorizara y dijera, bueno, pues a lo mejor de los proveedores locales tanto, en fin, lo que fuera. Pero sí es verdad que hay una masa de facturación pendiente de cobro que importa X y se pone en el informe. Entonces, simplemente, si no está en el informe, pues que se añada esa información, ¿no? Que se nos traslade esa información, vamos, no solamente a nosotros, yo creo que es de interés para todo el mundo. Y luego, eso como ruego. Y luego no sé si... Y luego nos quedan 8 minutos para llegar a casa. Que íbamos a explicar un poco el tema que ha planteado de los girasoles. Lo que pasa es que sí es verdad. No, lo digo simplemente porque el periodo donde se fraguó este fiasco fue durante el gobierno de coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista, con la alcaldía de Evangelina Maestra, ¿vale? Donde se dieron además las licencias provisionales de ocupación. Dentro de todo lo que fue el disparate y el desastre, no digo en este ayuntamiento, digo en todos los ayuntamientos, en lo que fue la locura urbanística, donde no se terminaban las urbanizaciones, no se dotaban de los servicios y de las infraestructuras que aparecían en el proyecto y sin embargo todo el procedimiento seguía adelante. Los ayuntamientos daban licencias, los bancos financiaban, los notarios elevaban a escritura las viviendas, cuando no estaban finalizadas las obras de infraestructura, de urbanización. Los registradores registraban sin más problemas ese tipo de cédula urbanística, es decir, una locura absoluta, pero que tiene una responsabilidad política, por supuesto. La buscarán ustedes en ese periodo. Por supuesto, por cierto, la concejalía de urbanismo era del Partido Popular. Digo porque da la impresión de que aquí siempre han gobernado la izquierda, no, perdón usted. Aquí durante 8 años hubo un gobierno de coalición del Partido Popular y el Partido Socialista. Y la concejalía de urbanismo la ha llevado siempre el Partido Popular durante los 8 años. ¿Me equivoco? ¿Uno de los concejales de urbanismo de aquella época? Eso. Nada más. Se levanta la sesión.